Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanos en Cristo, amigos creyentes. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día lo hemos titulado A los pies de Cristo. En esta mañana abrimos nuestras Biblias y buscamos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. La Biblia dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tomemos, amados hermanos, este pasaje como un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están ocupados y afanados en muchas cosas? Y hay momentos que Dios desea que usted se siente a sus pies y pueda oír el mensaje que Él tiene para usted. ¿Cuántas veces, amados hermanos, aun cuando usted está en la iglesia, está recibiendo el mensaje de Dios y se pone a hacer otra cosa, ahí sentado? Amados hermanos, en este día podríamos decirle esto: a los pies de Jesús. Ese es el tema de este día. Dice la palabra: en la casa también estaba María, que era una hermana de Marta. Pero María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que Jesús decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Marta y María amaban a Jesús, pero en esta ocasión ambas le servían. Pero Marta pensó que el servicio de María hacía para Jesús era inferior al de ella. No dedujo que en su deseo de servir descuidaba la visita de Jesús. Ya así muchas veces pasa en la casa de cada uno de nosotros, o en nuestras vidas, podríamos decir. A veces queremos servir tanto que nos ocupamos en ciertas cosas que nos olvidamos que tenemos que hacer o tener una comunión con Dios. Fíjese, ella no dedujo que en su deseo de servir descuidaba la visita de Jesús. Él viene y nos habla. Y esa es la verdad. Él viene y nos habla. Él viene y nos habla y no le escuchamos. Muchas veces estamos tan preocupados al grado que no tenemos tiempo para estar con Él en oración, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han dejado la oración
por un lado porque tienen algo más importante, según ustedes, más importantes que hacer. ¿Cuántas Marías, cuántas Martas hay en nuestros medios de hoy en día? ¿Qué expresaba María? Expresaba respeto, sujeción y mostraba necesidad y receptividad. Entonces, amados hermanos, ¿cuántas Martas o cuántas Marías hay en nuestros medios o en nuestras vidas diarias? En María sentarse a los pies de Cristo expresaba mucho respeto, sujeción y mostraba la necesidad que ella tenía de tener a Jesús a su lado. Ahora, hermanos, todo esto que yo hablo hoy viene a mi vida muchos recuerdos de antaño. Muchos recuerdos en el pasado, hermanos. Recuerdo cuando era niño, que llegaba la noche le pedía a mi abuela que nos contara historias de su tiempo. Era un momento muy especial, ya que corríamos a sentarnos a sus pies para oír y poder mirar cada movimiento que ella hacía al narrarnos la historia. Meditando en esto ahora, que ya soy un adulto, me doy cuenta de las cosas significantes que hacía sin darme cuenta. En ese entonces, lo que yo veo ahora es que el postrarme a los pies primeramente expresaba respeto para la abuela. Expresaba no solo respeto, sujeción y mostraba necesidad. Esa necesidad que a veces tenemos de hablar con alguien. Receptividad a lo que la abuela era y decía. Medito en esto y lo aplico a mi vida cristiana y es una lección importante de cómo debe de ser mi relación con Jesucristo. Y muchas veces usted no se ha puesto a pensar lo importante que es tener una buena relación con Jesús. Lo importante es estar en oración, amados hermanos. Lo importante que es estar en la lectura bíblica todos los días, hermanos. Algunos pensarán, ¿cuáles son los beneficios por traerse uno a los pies de Jesús? Amados hermanos, démonos cuenta de nuestra vida cristiana que va a diario en decadencia. No pensamos en los beneficios, postrarnos a los pies de Jesús. Veamos qué expresó Jesús y qué beneficio nos trae al estar a los pies de Jesús. Porque Jesús dijo que era la mejor parte. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice el versículo 41 y 42. Qué importante es estar a los pies de Jesús, hermanos. Qué importante es oír el mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar contigo y estás afanado? Tú estás afanado en las cosas de este mundo y no le das tiempo a nuestro Señor Jesús. Cuando hablamos de sujeción, es muy importante estar sujetos a los pies de Cristo, al mensaje de Dios, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él. Todas las cosas, dice 1 Corintios 15, 27. Amados hermanos, al ponernos a sus pies, al ponernos a los pies de Cristo, estoy reconociendo su autoridad y su supremacía. Pensemos muy bien. Fíjese, la palabra dice de esta manera, un ejemplo, hermanos, es un ejemplo que le estoy poniendo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Mire, dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Mira, hermano,
lo que es todo lo que estamos hablando. Ponernos a los pies de Jesús, estoy reconociendo su autoridad y supremacía, hermanos. Dice, claramente dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Cuántos de nosotros le rogamos a Dios que entre a nuestras casas todos los días? ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados que nos olvidamos de rogarle y de suplicarle a Dios que venga a nuestras vidas o que venga a visitar nuestro hogar? Fíjense. Eso es todo. Dice la palabra, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Otro ejemplo más. Al ponernos a los pies, estoy reconociendo la autoridad y supremacía. Amados hermanos, en esta mañana, a la verdad, pongámonos a pensar la vida cristiana en que nosotros llevamos. Postrarse a profundidad significa que nuestra vida debe estar sujeta a nuestro Señor Jesús en obediencia y en respeto y en reverencia. Al ser mi Señor, si este Jesús llega a ser mi Señor, tengo el privilegio de estar en su presencia y gozar de privilegios. Besar sus pies significa sumisión. Y eso lo podemos ver cuando usted tenga tiempo en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 38. Ahí nos da un nuevo ejemplo. Miramos la segunda de Reyes 4:27. Amados hermanos, a veces nos olvidamos que hay que darle homenaje y adoración a nuestro Señor Jesús. Nos olvidamos por completo. Vamos y venimos a la iglesia. Vamos y venimos a la iglesia y se nos olvida verdaderamente cuál es el significado de venir a la iglesia. Cuál es el significado de que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Se nos olvida verdaderamente qué significa verdaderamente la vida cristiana. Y la tomamos a la ligera todo. Homenaje y adoración es muy importante. Dice la palabra en Mateo, dice, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Ese es el homenaje y adoración que debemos de tener a nuestro Señor Jesús. Una de las maneras más significantes para rendir honor y adoración es postrarse nosotros a los pies de Jesús. En este pasaje encontramos la palabra abrazar, quiere decir que se asieron de él con reverencia y con amor. Esta es la manera correcta de vivir, siempre dando adoración al reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Sí, hermano. Al reconocerlo como Señor, estamos obligados, por amor, a hacer de la adoración un estilo de vida, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros, a la verdad, nos podemos hablar que hacemos eso con mucho respeto y con reverencia? Aún de hoy en día, hermanos, usted mira hermanos y hermanas que asisten a la iglesia, hermanos, y le están poniendo atención al teléfono. Cuando ellos reciben una llamada, ellos salen corriendo fuera de la iglesia. Al momento que el sermón está dándose, yo he visto hermanos y hermanas que salen corriendo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la reverencia? ¿Cuál es el respeto que sentimos ahora en nuestro Señor Jesús? En nosotros, amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, debe de haber una humildad y receptividad, de acuerdo a Lucas versículo 39, hermanos. Démonos cuenta, la palabra dice de esta manera, hermanos. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Dice versículo 39, recuérdense, la cual sentándose a los pies de Jesús, oye su palabra. Hermanos, cuando nosotros venimos al edificio donde la iglesia se reúne, debemos de tener humildad y receptividad. Debemos de respetar el momento en que el pastor está predicando la palabra, porque la palabra de Dios es el mensaje de Dios para cada uno de todos nosotros, hermanos.
Pero a veces no hay reverencia, no hay humildad, no hay receptividad. Y ese es el problema de que hoy en día no miramos grandezas en nuestras vidas diarias. Fíjense, regreso al versículo 39. Dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Versículo 39. Sentarse a los pies de Jesús indicaba relación de alumno a maestro. ¿Me entiende, hermano? Me doy a entender esta mañana. Sentándose a los pies de Jesús indicaba una buena relación. Una relación de alumno a maestro. Esta posición expresaba humildad para aprender y mejor receptividad. Porque había una relación más personal con el maestro. ¿Cuál es la relación personal que usted tiene con Dios? ¿Cuál es esta relación personal que usted tiene con Jesús? Es muy importante esa relación personal. Y para mantener una buena relación personal debe de haber humildad y receptividad, hermanos. Sentarse a los pies de Jesús indica en relación de alumno a maestro. Esta posición expresaba humildad para aprender y mejor receptividad. Porque había una relación más personal, una relación más personal con el maestro. El Señor Jesucristo quiere discípulos que estén dispuestos a pasar el tiempo a sus pies, oyendo el mensaje, oyendo los mandamientos, oyendo los mandatos que Él tiene para cada uno de nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo quiere discípulos que estén dispuestos a pasar tiempo a sus pies para enseñarles verdades que transformarán vidas. Que transformarán vidas. Porque cuando usted trae el mensaje de Dios a la calle, amados hermanos, usted va a ver que muchas vidas serán transformadas, hermanos. Pero si ponemos atención, si tenemos esa receptividad, hermanos. Pero ¿dónde estamos, hermanos? Dice, el Señor Jesucristo quiere discípulos que estén dispuestos a servirle, que estén dispuestos para pasar un tiempo a sus pies, para enseñarles verdades que transformarán sus vidas, no solo las vidas de nosotros, pero las vidas de aquellos que van a oír el mensaje por medio de nosotros. El libro de Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada a la cual puede salvar vuestras almas, dice. Por eso, cuando estamos recibiendo el mensaje de Dios, tiene que haber receptividad, tiene que haber humildad, tiene que haber reverencia, amados hermanos. Yo he visto en las iglesias de hoy en día, hermanos, que les da una llamada telefónica, el sermón está a la mitad o está en progreso, hermanos, y ellos se salen a recibir la llamada. ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la receptividad, hermanos? Fíjense, hermanos, dice la palabra, por lo cual, nuevamente se lo repito, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Entendemos el mensaje, hermanos? Eso lo dice Santiago 1:21. Así que, ¿qué es lo que verdaderamente dice la palabra del Señor? A veces no entendemos el mensaje, pero déjenme decírselo en nuestro propio castellano. Él dice, así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón. Porque tiene poder para salvar su alma. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada, dice. Cuando eres humilde, tienes la capacidad de recibir el implante en tu vida de esa palabra que salva nuestras almas. Amados hermanos, podemos llegar a una conclusión en esta mañana. ¿Cuál sería esa conclusión, hermanos? Hablar nuevamente, amados hermanos, de tener una humildad y una receptividad en la vida nuestra cuando recibimos
la palabra de Dios, tener una sujeción, saber ese mensaje de adoración para el quien se lo merece, nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros. En esta mañana podemos llegar a una conclusión, hermanos, una conclusión muy simple. Jesús dijo que María había escogido la mejor parte, porque en ese momento no era necesario la atención que Marta en su afán trataba de mostrarse. Más bien, él necesitaba enseñar y dar instrucciones, ya que la cruz estaba próxima. ¿Cuántas veces ha pasado en nuestras vidas eso, hermanos? Jesús dice y repite nuevamente. Dijo que María había escogido la mejor parte, porque en ese momento no era necesaria la atención que Marta en su afán trataba de mostrarle. Más bien, él necesitaba enseñar y dar instrucciones, ya que la cruz estaba próxima. Él quería dar, amados hermanos, instrucciones a sus discípulos, pero muchos están ocupados en las cosas de este mundo. Amados hermanos, esta tensión que él experimentaba no la iba a disipar un buen platillo, una buena comida. Un buen platillo de comida, sino la presencia de aquellos quienes se beneficiarían de su sacrificio. Amados hermanos, hay que vivir a sus pies y aprender del todo lo que Dios quiere para nosotros todos los días. Amados hermanos, debemos que entrar nosotros en razonamiento. Hay que vivir a sus pies y aprender del todo de todos los días, beber de su plenitud, cumplir el deseo de nuestro Maestro de llegar a ser igual que Él, hermano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero muchos de nosotros estamos ocupados en cosas del mundo y se nos ha olvidado que Dios, que el mismo Dios quiere hablar con usted, conmigo, con cada uno de todos ustedes. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, que llevamos también la cruz. Nos olvidamos que por nosotros, amados hermanos, Cristo murió en la cruz. Él quiere hablarnos, Él quiere darnos instrucciones, Él quiere enseñarnos, pero ¿cuántos de nosotros estamos ocupados en otra cosa, hermanos? Hay que vivir a sus pies y aprender de Él todos los días, beber de su plenitud y cumplir el deseo de nuestro Maestro de llegar a ser igual como Él. Amados hermanos, podemos llegar a una conclusión. No nos olvidemos, la fe no es un esfuerzo. Quiero darme a entender, hermano. Me he dado a entender. No nos olvidemos que la fe no es un esfuerzo personal en una creencia dirigida hacia Dios, sino más bien una confianza absoluta sin reserva alguno en Dios, y tal fe se expresa por medio de la obediencia hacia Dios. No solo obediencia hacia Dios, hermanos, podríamos decir en esta mañana, sino en la humildad y la receptividad que nosotros vamos a estar preparados. La sujeción que debemos de tener. Homenaje y adoración hacia nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que la fe no es un esfuerzo personal en una creencia dirigida hacia Dios, sino más bien es una confianza absoluta sin reserva alguna en Dios, y tal fe se expresa por medio de la obediencia hacia Dios. Fíjese, ¿qué es lo que dice según de Pedro? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Wow! No nos olvidemos, hermanos. No nos olvidemos este mensaje. No nos olvidemos, la fe no es un esfuerzo personal. Es una creencia dirigida hacia Dios, sino más bien una confianza absoluta. ¿Me doy a entender, hermanos?
Quiero aclararles eso. No nos olvidemos, la fe no es un esfuerzo personal en una creencia dirigida hacia Dios, sino más bien una confianza absoluta, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy hemos sido llamados a sus pies. Sin reserva alguna en Dios. Y tal fe se expresa por medio de la obediencia hacia Dios. Segunda de Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amados hermanos, que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Eso es lo que yo les pido en este instante. Que ustedes continúen trabajando para el Señor. Que ustedes continúen con esa humildad para que Dios los pueda bendecir a diario. God bless you. And God bless America. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno. God bless you. And God bless America.